herramientas para realizar la misión que tenemos de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que tenemos varias actividades, grupos de hogar, tenemos este devocional, como dijo Ana, y me gustaría explicaros la penúltima página, si lo tenéis todos, lo podéis bajar también por internet en vuestros móviles, y es una lista de oración. ¿Cuántas listas de oración habéis hecho? ¿Alguien ha hecho listas de oración? ¿Sí? Sí, ¿no? La mayoría. Y el que no es porque es vergonzoso casi, ¿no? ¿Ha funcionado para algo? La sensación es de que no. ¿Verdad? Y entonces esta os estoy pidiendo una más. Pero la verdad es que siempre funciona. Dios siempre hace cosas. Nosotros no sabemos. Pero el Señor, siempre que hemos orado por alguien, el Señor ha hecho alguna forma de obra. Así que voy a pedir algo que es tremendamente útil. Está dividido en áreas de influencia y después unos nombres. Podéis poner 1, 2, 3, 4, etc. Y áreas de influencia ponemos primero familiar, después trabajo, estudio, geográfico, donde te mueves, donde tienes la casa de campo, etcétera, etcétera. Entretenimiento, nos gusta hacer cosas diferentes, ¿verdad? Vamos a entretenernos en cosas diferentes. Virtual, hoy tenemos amigos virtuales, casi todos. Yo no tengo amigos virtuales, pero la mayoría tenemos amigos virtuales, ¿verdad? Amigos, pero algunos sí, ¿verdad? Algunos son conocidos, familiares, etcétera. Y después he puesto una sección de inesperados. Inesperado es orar por estas personas que el Señor ha puesto en tu corazón, pero que nunca has tenido la oportunidad de orar. Y de forma inesperada puede que el Señor te dé una conversación, un día, una cosa, o incluso por que el Señor te abra oportunidades de hablarle a alguien que tú no esperes. Y tienes que hacer 6 cosas. Bueno, os animamos a hacer 6 cosas. Lo primero, orar por estas personas. ¿Esa es la parte más fácil o la más difícil? La más fácil, dice Dylan. A mí, al final, se me resulta la más difícil porque se me va, me olvido, empiezo bien y no termino, etcétera, etcétera. Pero, en cierta forma, parece la más fácil, como dice Dylan. La segunda es ama, es decir, relaciónate con ellos en amor de alguna forma. Queda con ellos, invítalos, haz algo que demuestre tu amor. La tercera es sirve. Sírvelos de alguna forma. Ofréceles cuidar a sus hijos, cómprales algo fuera de su cumpleaños, algo que hable de un acto de amor de un Dios que los quiere porque los quiere. Háblales de cómo te relacionas tú con Dios, diles algo de Dios. Recursos, dale algún recurso cristiano, un podcast, tenemos los devocionales que hace Celia, tenemos diferentes herramientas que tenemos de internet. Y por último, invítalos. Yo pongo aquí un culto que vamos a tener para invitados el 6 de noviembre, exclusivamente para invitados. Pero los puedes invitar a lo mejor a un grupo de hogar o a tu casa y puede que allí le hables mejor del Señor o cualquier otra forma. Pero ese día también, el 6 de noviembre, es una oportunidad. Así que os animo a todos a orar cada día por estas personas, a hacer este devocional, ir a un grupo de hogar, leer el libro y uniros como iglesia, unirnos como iglesia y separar este tiempo para que el Señor nos afile en cierta forma, ¿no? Nos haga más útiles y realmente nos utilice. Pues estos son los 40 días. Le agradezco a Celia Álvarez por los devocionales que vamos a disfrutar todos. Así que comenzamos con el libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro histórico. En la época de Lucas ya se sabía perfectamente la diferencia entre mito, leyenda, la Odisea, etcétera, etcétera, y lo que eran textos históricos como el de Josefo y otros autores que querían escribir historia. Mire lo que dice la primera regla que dice Cícero de escribir historia. La primera ley de la historia es no atreverse a decir algo que no es cierto, no falsificar algo que lo es. Sabían perfectamente qué es lo que estaba escribiendo. Y este médico quiere explicar
unas cosas que estaban pasando que necesitaban explicación, que era increíble. Un grupo importante de judíos estaban ahora siendo liderados por unos seguidores de un crucificado. Ya no seguían a los levitas, sacerdotes que llevaban siglos liderando la religión de Israel, las creencias de Israel, y de repente se levanta un grupo de judíos que dice estar liderado por un crucificado que ha resucitado. Y no solo eso, sino que esta creencia además se está expandiendo por todo el imperio. Esta creencia está llegando a gente de todas las religiones, de todas las lenguas, de todas las culturas, que se unen para adorar a un Dios hombre que superó la muerte y dicen que vive, y se aparece y lidera una creencia sin patria, sin tierra, sin violencia, sin templo, sin sacrificio, donde todos ellos dicen ser sacerdotes y los poderes sobrenaturales van allí donde ellos están. Todo esto requiere una explicación y Lucas comienza presentándonos todo esto como el cumplimiento sobrenatural de las profecías de Isaías y Joel, donde el Padre promete, el Hijo ordena y el Espíritu envía a todas estas personas a hacer esta misión. Y la profecía era esta, y en los postreros días, en los últimos días, ya estaban en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y de repente, personas de todas las naciones que venían en peregrinaje a Jerusalén, o escuchaban hablar de Dios en su propia lengua y se quedaron absolutamente atónitos. Jesús ya le había ordenado cual general de un ejército, que se quedasen replegados en Jerusalén para recibir el equipamiento adecuado para realizar la misión encomendada, el Espíritu Santo. Y les da el Espíritu Santo no solo para que tuviesen una experiencia más real de Dios, no solo para transformarlo, sino porque tenían una misión. Y se nos repite en cada evangelio. Cuando algo se nos repite mucho, tenemos que parar y decir, oye, esto tiene que ser tremendamente importante. Mateo 28, 18 dice, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 20, 21, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Marcos 16, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Lucas 24, así que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos el tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que nos da unas instrucciones claras. Id por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre de Dios, que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, a todas las naciones. Y les da la potestad de hacerlo. Es decir, le da la autoridad a todos sus seguidores de que lo hagan. La gente es de Dios. Él tiene la patente de sus mentes, de sus espíritus. Él es realmente el dueño de todo ser humano. Es su diseñador, su creador. Y nos da la autoridad de que intentemos reanimarlos, de que intentemos devolverles la vida, hacerle el boca a boca, hacerle el masaje cardíaco para que Dios los resucite. Es como si un padre te dice, explícaselo a mi hijo. Vas al hijo e incluso el hijo puede decir, no quiero escucharte, ¿qué? Pero te lo ha dicho el padre. Te ha dado el permiso, la autoridad de que vayas y le expliques algo a su hijo. Tenemos la autoridad, es decir, tenemos el derecho de hablarles a todo el mundo de Dios porque su creador nos ha dado el permiso. No solo nos ha dado el permiso y la autoridad, sino que nos ha dado el equipamiento necesario, es decir, el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Voy a preguntar otra cosa. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Decidme. ¿Por qué existimos? Para glorificar a Dios, muy bien. ¿Alguna cosa más? ¿Cómo glorificamos? La mejor forma de glorificar a Dios, ¿cuál es? Amarle, servirle. ¿Qué más? Predicando, muy bien. ¿Qué más? Compartiéndoselo a las otras personas. Nosotros lo resumimos en esta iglesia en ser más como Jesús. Si somos más como Jesús, haremos todas estas cosas, y como Jesús es el ser que más glorifica a sí mismo y al Padre, pues ser más como Él lo glorifica a Él. Es decir, glorificar a Dios siendo más como Jesús, y lo que vemos en el Génesis es que Dios nos creó, y lo que no hizo con el resto de la creación fue hablarle, relacionarse con Él, darle una misión, es decir, relacionarnos con Dios. Existimos para glorificar a Dios relacionándonos con Él. Para eso existimos. Pero una pregunta, si existimos para eso, ¿por qué no estamos ya en el cielo? Porque en el cielo nos pareceremos más a Jesús, es decir, que lo glorificaremos más y nos relacionaremos mejor con Él. Seguro que mejor que aquí, seguro. Es decir, ¿qué demontres hacemos aquí? Pues tenemos un propósito, pero Dios nos ha dado una misión. Y esta es la misión, ser testigos de Dios hasta lo último de la tierra. Si no, ya nos hubiese mandado para arriba. Es decir, no vivimos para estar aquí un tiempito y irnos desarrollando. Tenemos una misión clara que nos ha dado Dios. Y nos ha dado a su Espíritu para que la hagamos. Así que si tienes el Espíritu Santo, no te queda otra. Tienes un ser sobrenatural en ti que está haciendo la sobrenatural obra de llevar su profecía a través de ti a lo último de la tierra. Dice un comentarista, el Espíritu de Cristo es el espíritu de las misiones. Y cuantos más nos acercamos a Dios, más intensamente misioneros debemos ser. Marcos 3:14, y estableció a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Dios te establece, te edifica y te envía. No existe un discípulo anónimo, no existe un discípulo ermitaño, no existe un discípulo que pueda dedicarse solo a estar con Dios sin ser enviado a otros. Tenemos un Dios misional que vino de misionero aquí y formó a gente para las diferentes delegaciones y ha establecido una agencia misionera en la tierra que normalmente llamamos iglesia. Así que tenemos la autoridad, tenemos el poder y además llevamos un producto especial y tremendamente poderoso, y somos nosotros los clientes más convencidos. Hay personas que les mandan a vender un producto que ni sirve para nada, ni realmente necesita a nadie, ni el vendedor ni siquiera se lo compraría a él. Puedo pensar en, que me perdone si lo inventó alguno de aquí, la batamanta o rollo papel con dibujitos. Pero Dios nos ha dado una misión que ya nos ha transformado a nosotros mismos. Somos los primeros que estamos convencidos de lo que Dios ha hecho en nosotros y que librará de la muerte a millones y que tiene el poder de cambiar vidas para siempre. Porque no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, tenemos un mensaje lleno, repleto, rebosante de poder. Así que cuando oramos para esta misión, tenemos un poder increíble. Lo que hablamos de Dios tiene un poder tremendo. Las palabras que decimos de Dios a otros nunca vuelven vacías. Aunque nos ignoren, aunque se ríen de nosotros, esas palabras tienen poder. Esa palabra está haciendo estragos en este mundo. Las palabras que damos de consuelo nunca son inútiles. El buen hacer, la buena conducta, el parecernos más y más a Cristo no queda desapercibido. Dios no desperdicia ni un solo gesto hecho en el Espíritu Santo. Tenemos que ir por la vida sabiendo que nuestra actuación
en nuestro campo de misión, es decir, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro barrio, está lleno de poder. Y las palabras que hablamos de Cristo son una dinamita en nuestros labios. Entonces, ¿por qué parece que no pasa nada? Dios no miente. Lo que tenemos en nuestra boca, lo que hemos experimentado, es real y tiene un poder increíble que nos ha cambiado a nosotros. ¿Por qué parece que hablamos y decimos y no pasa nada? ¿Es que no tenemos el Espíritu Santo como lo tenía Pedro y lo tenían ellos? Querer hablar y que todo el mundo caiga de rodillas es querer ser mejor que Jesucristo. Es querer ser mejor que Dios. Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo y muchos lo rechazaban. Un repartidor de comida no iba en moto, pero se dedicaba a repartir comida. Se llamaba Esteban, Hechos 6. Hechos 6, 8, 10 dice que no podían resistir su sabiduría y el espíritu con el que hablaba. Dice que hacía milagros y señales. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Versículo 15. Ven a Esteban con el rostro de un ángel. ¿Qué fruto vio Esteban de su gran predicación llena del Espíritu Santo? Una pila de piedra. No vio resultado. Pero uno de los que estaba allí se le apareció Jesús y transformó todo el imperio romano. No tenemos ni idea lo que Jesús hace con nuestras palabras y con su mensaje. Seguramente no nos deja verlo para que no nos llenemos de orgullo, pero os aseguro que todo lo que hacemos por Él en su espíritu, la palabra que le damos al vecino, la sonrisa que le damos al compañero de trabajo con cara de perro, la palabra que le damos a nuestro hijo, todo lo utiliza Dios y lo hace con un gran poder. Y en ocasiones especiales Dios nos utiliza de una forma especial. Pedro ante el concilio, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo y les empezó a hablar. Pero espérate, Hechos 4, ¿ya había recibido el Espíritu? ¿Cómo es que Pedro se llena del Espíritu? Pues sí, podemos ir parando la obra del Espíritu de Dios en nosotros o podemos irnos llenando más y más de Él, dejando que Él domine más y más nuestras vidas y el Señor irá utilizando más y más nuestras palabras. Pero da igual que lo hagamos por envidia, que lo hagamos mal. Tenemos un mensaje que está lleno de poder. Así que tenemos que parar de ir por el mundo con la boquita pequeña y con medio vergüenza y si lo suelto o no lo suelto, porque tenemos un antídoto para el mayor problema de esta humanidad que es la muerte. Acércate a Dios, deja que te llene de su espíritu y seguirás cambiando vidas. ¿Qué profetizaban estos cristianos? Pues profetizaban el gran misterio de toda la humanidad, Romanos 16:25. Y al que fue y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Y Pedro les dice cuál es este gran misterio. ¿Cuál es este gran misterio? Que la humanidad se rebeló y que no puede llegar jamás por mucho sacrificio y por mucha intención que haga y por mucha buena obra a Dios. Así que Dios se ha hecho hombre en la persona de Jesucristo para vivir una vida perfecta, morir por cada uno de nosotros, vencer la muerte para darnos ese antídoto de la muerte espiritual para toda la eternidad y volverá un día igual que se había ido. Eso es lo que estaban profetizando ellos y esa es la profecía que nosotros sabemos, que conocemos y que le tenemos que dar a otros. Así que tenemos la autoridad del Creador que nos envía a sus criaturas, a las suyas, para que llevemos el antídoto gratis que ha diseñado a todos los enfermos terminales de este mundo. ¿Saben que somos todos enfermos terminales? A unos nos quedan más y a otros menos. Y Dios tiene el antídoto, Dios tiene la solución para todos nosotros y para todos los que nos rodean. Y nos ha dado el poder del Espíritu Santo para guiarnos a dónde ir,
cómo lo tenemos que hacer y darnos el poder para hacerlo. Así que Pedro se levanta delante de miles, les llama en toda su cara asesinos. No solemos empezar así nuestro testimonio, ¿verdad? Y les dice que la única forma de recibir el perdón de pecados es arrepentirse y bautizarse en el nombre de aquel que habían matado. Tenemos todo lo que nos hace falta para esta misión sobrenatural que Dios quiere que se haga y que se haga a través de discípulos llenos de sí. El Espíritu Santo quiere y conseguirá todo el mundo para Cristo. Y lo curioso es que quiere que lo hagamos nosotros. Yo no me elegiría, pero ¿saben qué? Dios nos ha elegido, Dios ha decidido hacernos esenciales en esta tarea. ¿Dónde está nuestra misión? Me encanta el ejemplo de Mark Greene en su libro, página 23, Segunda de Reyes 5. La chica que se llamaba, no sabemos ni su nombre. La habían secuestrado, se la habían llevado a otro país y la tenían de esclava sirviendo. A su dueño, su captor, se llena de lepra, Naamán, la conocemos todos, conocemos toda la historia. Y seguramente pensaría esta chica, estoy en el sitio equivocado, en el momento equivocado, con el jefe equivocado, rodeado de las personas equivocadas. Este no es mi trabajo ideal. Así que tiene lepra. Yo hubiese dicho que se muera lo antes posible. Ella sabe que su misión está por encima de sus circunstancias. Y le habla del hombre de Dios que puede curarlo. Nosotros, en donde estemos, en el trabajo que estemos, aunque tengamos la sensación de que es el trabajo equivocado en el momento equivocado, Dios nos ha puesto ahí por un propósito. Porque todos tenemos una misión donde nos haya puesto Dios. En nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestras relaciones sociales, en las redes, con los vecinos, las relaciones espontáneas que tenemos. Porque Dios nos ha dado esta misión para que la cumplamos día a día. Y también tenemos una misión internacional. No nos podemos quedar solo con esta, sino tenemos que ir hasta lo último de la tierra. Porque si no tenemos una visión internacional, no estamos cumpliendo el mandato de forma completa. Nos estamos quedando a medias. Así que tenemos que estar siempre pensando en donde estamos, más allá y hasta lo último de la tierra. Tenemos que estar siempre orando por otros países y por otros misioneros. Apoyando el fondo misionero que siempre hacemos, por ejemplo, en Navidad en la iglesia. Siempre hacemos una ofrenda especial, la enviamos a misioneros. Manteniendo el sistema de vídeo, que lo ven personas de todo el mundo. Apoyando misioneros, pagando Biblias para que las lleven, etcétera, etcétera. Yendo a misiones. John Piper nos dice que en el 2000 calculaban que había 16.000 grupos humanos, grupos de identidad, sin un misionero local, sin un misionero de su propia lengua, raza o localidad. Así que seguir mandando misioneros interculturales, gracias, sigue siendo fundamental. Así que o cumples este aspecto local, internacional, o solo estás haciendo la misión de Dios a medias. Así que realmente ha acabado aquí mi predicación, pero me queda un rato, ¿eh? Esta es la conclusión, pero mi pregunta es, o sea que esto ya, te puedes quedar aquí si quieres, pero el resto, si me quiere acompañar, que me acompañe. ¿Por qué no se nos llena hoy en día con el Espíritu Santo y hablamos en lenguas como en la época de Pentecostés? ¿No os habéis preguntado eso? ¿Por qué no se ven estas cosas sobrenaturales todo el tiempo? A mí me haría las cosas más fáciles. ¿O no? O el Pérez Mata estaría lleno de unos cuantos de nosotros. No lo sé, pero ¿no te da la cosa de... Nunca vi a Billy Graham hablar en lengua, ni a John Piper. Los que me testificaron a mí, mis familiares, nunca les he oído hablar en lengua, ni he visto nada
sobrenatural aparte del cambio de sus vidas, que realmente es lo más importante? ¿Por qué no se sigue continuamente entre nosotros? Oigo de cosas que pasan en otros países, pero es que en otros países son otros países. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, Don Carson, un profesor de un seminario muy conocido, busca algo común en todas estas apariciones espectaculares de las lenguas y del Espíritu Santo en Hechos, para intentar interpretarlo. Pero solo es una interpretación, pero vamos a por ello. En el 2.14, el Espíritu Santo cae sobrenaturalmente sobre unos 120 creyentes, si creemos que es el mismo grupo que nos habla anteriormente. Así que sin imposición de manos, sin bautismo, que estaría realmente lejano, de repente empiezan a hablar en su idioma, pero todo el mundo de todos lados lo entiende. Empiezan a hablar del amor de Dios. Es la única vez que dice que eso pasa, ¿vale? Ahora vamos a otro grupo. Hechos 8, 14 al 16. Los samaritanos habían creído, habían sido bautizados, pero hasta que no llegan los apóstoles y le imponen las manos, no reciben el Espíritu Santo. Es decir, ¿cuándo se recibe? Cuando te lo envía el Señor, cuando te imponen las manos. 19.6. Un grupo, 10.44. Hechos 10.44. Esta vez el Espíritu cae sobre gentiles romanos. Gentiles, un centurión, romanos, opresores, totalmente paganos. Pedro está hablando y el Espíritu no le deja ni terminar. No creo que fuese porque era aburrido, sino porque empieza a hablar, cae el Espíritu Santo sobre ellos y ellos son los que empiezan a hablar en lengua y a profetizar. El último, 19.6. Un grupo de creyentes habían creído el mensaje de Juan acerca de Jesús, habían sido bautizados por Juan, pero no sabían seguramente nada de la muerte, resurrección, etc. Así que cuando Pablo les explica acerca de Jesús, los bautiza, le impone las manos y aparece el Espíritu Santo. Hablan en lenguas y profetizan. Lo primero que podemos aprender de esto es que no podemos encasillar a Dios. No hace las cosas de la misma forma, ni de los mismos, con los mismos medios. En Jesús veíamos lo mismo. A uno los curaba hablándole, a otros a distancia, a otros les ponía barro en los ojos. Dios siempre hace las cosas de diferentes formas. No lo podemos encasillar, no lo podemos encorsetar, no podemos decirle, no, esta es la fórmula que tienes que seguir. Dios nos sorprende continuamente, así que no podemos definir esto es de Dios, esto no es de Dios, porque no se ha hecho antes. Dios es un Dios que sobrepasa todos nuestros sistemas, nuestras concepciones, lo hizo y lo seguirá haciendo. 2. Vamos a observar cada parte en el que el Espíritu Santo aparece de esta forma. Vamos a buscar elementos comunes. Primero, en la aparición en Jerusalén, de repente es la parte más espectacular. ¿Por qué? Porque dice que en los postreros días, en los últimos días, han llegado los últimos días en que el fin de la revolución, de la cuando te rebelas contra alguien, el fin de la revelación, rebelión. Tengo un resfriado de agüita, así que me tenéis que perdonar. Estoy más espeso de lo normal, ¿vale? El fin de la rebelión humana empieza a diluirse. Es la Torre de Babel al revés. Ahora toda la humanidad por el Mesías judío tiene un nuevo comienzo. La rebelión empieza a deshacerse con la muerte de Jesús. El reverso de Babel. Ahora, personas de todo el mundo con idiomas diferentes no son confundidos por Dios, sino que les da a toda la humanidad un solo mensaje, una solución donde los humanos no intentan llegar a Dios, sino que Dios
llega a ellos. El fin de la rebelión ha llegado. Están allí los apóstoles y les dice que no se vayan a ningún sitio, sobre todo los apóstoles, pero les hubiese recibido el Espíritu Santo igual si se hubiesen ido. ¿Por qué les dice que se queden allí? Los intento explicar, sigo explicando. En la segunda instancia llegan los samaritanos. Los samaritanos eran enemigos número 1 o 2 entre romanos y samaritanos. Me imagino que no sabían a quién despreciar más. Se habían mezclado con paganos cuando los conquistaron, ya sea muchos siglos antes. Eran despreciados por haber construido su propio templo 4 siglos antes de Cristo, así que cuando los judíos se rebelaron de los griegos, se quitaron de encima y se independizaron, fueron a Samaria, lo conquistaron y destruyeron su propio templo. No la mejor forma de evangelizar, ¿vale? No es la mejor forma de ir por ahí. Así que la mujer samaritana le dice sobre qué monte debemos adorar. Estaba en ruinas, ya no podía adorar sobre un templo, ¿sobre qué monte? ¿Vale? Entonces, ellos creen en Jesús, pero hasta que no llegan los apóstoles no reciben el Espíritu Santo. La siguiente, están con gentiles en Hechos 10:44, y es tan importante que los gentiles romanos han recibido el Espíritu Santo igual que los de Jerusalén, que Pedro lo tiene que explicar durante 2 capítulos, y lo vuelvo a repetir para que te diga, es verdad que han recibido exactamente lo mismo que nosotros. Y los últimos son un grupo de prosélitos que vivían fuera del ámbito más cercano a Judea. ¿Qué está pasando aquí? Pues se está cumpliendo la profecía. Jerusalén, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, el Espíritu se manifiesta de una forma especial cada vez que está pasando el cumplimiento de esta profecía. Y lo importante es que siempre hay un testigo, que hay un apóstol, siempre hay un apóstol de testigo. Porque era fundamental que los apóstoles le contaran a todos que Dios había traído la salvación ahora a toda la tierra y que ellos habían recibido el Espíritu Santo exactamente igual que ellos lo habían recibido, y por lo tanto no necesitaban circuncidarse, no necesitaban guardar las normas de todo, rituales del todo Antiguo Testamento, porque ahora en Jesús todos son pueblo de Dios. Así que esto es lo que está pasando. Algunos misioneros conocidos cuentan como cuando van un grupo nuevo de personas, Dios a veces también hace cosas milagrosas. Un nuevo grupo identitario y el Señor muchas veces hace milagros, toca personas, vuelven las lenguas, etcétera, etcétera, para hacer un bautismo de esa nueva identidad, ¿no? Entonces el Señor hace lo que quiere, cuando quiere, y parece que lo que está haciendo aquí es esto exactamente. Porque si os dais cuenta, ellos reciben al Espíritu de una forma espectacular en Jerusalén. Pero los otros 3.000 no dicen nada del Espíritu Santo. ¿Cuál es la evidencia del Espíritu Santo en ellos? Que están unánimes en el templo, que comparten todo lo que tienen, que de repente hablan de Dios, es decir, no nos habla otra vez de otro bautismo del Espíritu Santo espectacular, sino este grupo ya estaba conquistado. Ahora las personas que creen de ese grupo pues evidencian las mismas cosas que evidenciamos nosotros o que intentamos: ayudar a los demás, compartir, testificar, ser de apoyo, etcétera, etcétera. Así que hay un pequeño inciso en las iglesias de Cristo, de Pablo, perdón, pues también os habla de lenguas, ¿no? Y algunos lo han interpretado como un grado superior de madurez. ¿Lo habéis oído esto? Como un grado superior de madurez. El problema de esto es que Pablo le llama a estos mismos hermanos, dice en 1 Corintios 3, 1 y 2, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No parece un signo de madurez, sino un don de Dios para edificación de la persona, nos dice 1 Corintios 14, 2, y como testimonio en la época a otras personas. Así que, ¿qué hacemos con este don de lengua? No tengo ni idea.
pero no podemos ponerle reglas a Dios. Así que Él hará lo que quiera y seguirá haciendo lo que quiera y seguirá demostrando su poder a través de sus hijos de formas dispares. Y en la mayoría de la historia de la Iglesia, las lenguas no han sido fundamentales, sino la lengua de cada uno de nosotros que ha ido de discípulo a discípulo, diciéndole del poder del Evangelio y cómo Dios puede cambiar su vida. Así que tenemos un mensaje tremendamente poderoso que podemos compartir. Concluyo. Esta sí es de verdad, ¿eh? Esta es la conclusión de verdad. Concluyo. Debemos ser conscientes de que todo lo que hacemos es parte de la misión de Dios. Desde cambiar un pañal hasta lavar un vaso, Dios nos tiene aquí para una misión que no podemos evitar. Y Dios es el mejor estratega que existe. No podemos pensar que se ha equivocado con nosotros. Y Dios nos ha puesto en el lugar exacto donde, a pesar de nuestras equivocaciones y puede que nuestra dura cabeza, nos ha puesto y teníamos que estar para llegar a las personas exactas que Dios quiere que toquemos. Así que todo lo que hacemos en donde estemos es misión de Dios. Siguiente, tenemos que dejar de testificar con complejos, con la boca pequeña, con vergüenza, porque todo lo que hacemos y decimos en el Espíritu a los demás tiene un gran poder, aunque nosotros nunca seamos capaces de verlo. Y por último, Dios hará lo que quiera en este mundo. Y me duele, me sorprende que donde salió el Evangelio y el lugar donde fue más tocado por el Evangelio al principio, que es alrededor del Mediterráneo, sea hoy en día donde la palabra de Dios menos vidas haya tocado. Pero estoy seguro que Dios nos volverá a sorprender. Y oro que la explosión en el Mediterráneo empiece por nosotros. ¿Por qué no? Podría empezar en cualquier sitio, tampoco me voy a quejar, pero yo oro que empiece por nosotros. Vamos a orar. Señor, siga haciendo tu obra. No sabemos por qué nos elegiste a nosotros para hacerla. Instrumentos mellados, cascados, pero que tú utilizas de todas formas, Señor. Te pedimos que sigas actuando. Señor, perdónanos cuando hemos hablado de ti con poca convicción, con vergüenza, con casi pidiendo disculpas de que le hablamos de Dios. Señor, ayúdanos a darnos cuenta de que todo lo que hacemos en ti tiene un poder increíble. Señor, gracias porque nada de lo que hemos dicho o hecho en tu nombre será inútil. Señor, tú sacarás frutos constantes, frutos que perduren por la eternidad, Señor, y te damos gracias por usarnos. Señor, reconquista este Mediterráneo, Señor, norte y sur, este y oeste, Señor. Haz que este lugar vuelva a ser un sitio de misiones, que envíe misioneros a todos sitios, Señor. Señor, sabemos que esta misión de ir por todo el mundo un día se acabará y te pedimos que se acabe en esta generación. Y te pedimos, Señor, que toques el Mediterráneo, Señor, y que empieces por nosotros si es tu voluntad. Amén.